eso es lo que ve. Viento de los 240, 14 nudo, pista 20, autorizado el despegue, notifica liberando. Autorizado el despegue, notificamos liberando. Bueno familia, el día de hoy les traigo este video porque considero que es importante comentarles, contarles, a pesar de que bueno, este video se supone que tendría que ser ya en la etapa final. Bueno, y mi etapa final, mi tercera etapa ya consiste en, bueno, recibir yo como tal mi licencia de piloto privado. Pero bueno, considero que el video comienza desde aquí hasta el final, porque me gustaría darles unas pequeñas recomendaciones y aclaraciones con respecto al resto de la carrera, porque lo último que me falta a mí prácticamente sería rendir el examen final de la escuela y rendir el examen ante la autoridad, bueno, aeronáutica civil, ¿no? Que en este caso aquí es en Argentina, conocida como la ANAC. Y para finalizar, el examen práctico con el inspector igualmente de la ANAC. Entonces, bueno familia, quería comentarles que el día de hoy, bueno, hice un vuelo que es conocido como el cambio de fase. El cambio de fase es para las personas, bueno, que están recién empezando con esto. El cambio de fase es conocido precisamente como un examen, es un examen práctico de la escuela, como una simulación del examen final que tú vas a hacer con el inspector. ¿Sí? Esto te sirve tanto para que más o menos conozcas cómo va a ser el examen final, al mismo tiempo de que es una prueba de la escuela, la cual certifica o de cierta forma comprueba que todos los conocimientos que has ido adquiriendo desde el principio, tanto con los inspectores, tanto con tu práctica, como bueno, con la teoría, estudiando la teoría, pues están bien, están vigentes, que has aprendido, que sabes manejar la situación de dentro de la aeronave y que la puedes pilotar con seguridad. Entonces, eso cambia tu etapa de, bueno, estar estudiando o repasando, practicando las maniobras, a el cambiar de fase, precisamente de aquí viene el nombre, o cambiar de etapa, a, bueno, la recta final, la etapa final, la fase final, en la cual prácticamente practicas, valga la redundancia, ya para tu examen, para rendir el examen práctico. Entonces, tú como tal haces esto como un cambio de fase. Bien, quiero comentarles cómo es este cambio de fase. Precisamente como les decía, se prueban las actitudes del piloto y el mando que tiene dentro de la cabina, el alumno piloto privado. Entonces, aquí se realizan todas las maniobras que ya se han hecho con anterioridad durante a lo largo de todo el curso, ¿sí? Empezando por virajes, coordinación, virajes escarpados, virajes normales, virajes suaves. Tenemos también las pérdidas con o sin potencia, la recuperación de las mismas. Tenemos vuelo recto y nivelado, tenemos vuelo lento con flaps, aterrizajes, emergencias durante el vuelo, emergencias en el aterrizaje. También, bueno, aparte de todo esto, y bueno, tenemos virajes alrededor de un punto, tenemos virajes en S, ¿sí? O S sobre el camino. Entonces, aparte de todo esto, lo que también practicamos son comunicaciones, ¿sí? Aquí también, bueno,
ve cómo controla el alumno piloto privado el estar o la presión de estar al mismo tiempo volando, realizando las maniobras y, bueno, con la torre de control, ¿no? Con la frecuencia correspondiente, con el ATS correspondiente. Entonces, bueno, como tú ves los tráficos, que estés constantemente viendo adentro de tu aeronave y afuera, independientemente del lugar en el que te encuentres, si un lugar abierto, sea sobre una población, o la altitud, bueno, estés a 2000 pies, 3000 pies, 7000 pies, ya que en todas las altitudes es posible encontrar alguna aeronave, ya sea que esté volando por reglas visuales, reglas instrumentales. Entonces tienes que estar al pendiente constantemente de esto. Es algo que también se evalúa en este cambio de fase. Otra cosa que también se evalúa, y bueno, algo que, bueno, al menos a mí, mi instructor, bueno, la persona con la que fui a volar, que se llama, bueno, Presti Filippo, me hizo es experimentar un poco más el factor de carga que puede soportar la aeronave. Al mismo tiempo, bueno, de probar como tal si es que tengo aptitudes para esto, porque al aumentar el factor de carga de la aeronave más de lo normal, pues obviamente se experimentan para ciertas personas mareos, dolores de cabeza, desmayos, vómitos, etcétera, 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 por distintas situaciones que pasan en nuestro cuerpo al experimentar el factor de carga, ya sea positivo, ya sea negativo. Entonces, en ciertas maniobras que, bueno, para las personas que ya sepan o las personas que estén estudiando el curso saben que cuando, por ejemplo, realizamos un viraje escarpado, si el viraje no está coordinado o si está coordinado, se experimentan distintos factores de carga. También cuando se hace una recuperación de pérdida con potencia o sin potencia, se experimentan ciertos factores de carga. Entonces, al principio, cuando practicamos, cuando los conocemos, cuando los aprendemos en estas maniobras o cuando los sentimos, pues no es lo mismo que en el cambio de fase, ya que aquí se intenta ver la capacidad del alumno piloto para tolerar, soportar ciertos tipos de factores de carga y intensidades también. Entonces, ¿para qué? Me fue bastante bien el examen, considero que lo pasé muy bien. En ningún momento me desmayé, en ningún momento a lo mejor me asusté, me mareé, me desmayé. Entonces considero que me fue bastante bien. Bueno, familia, contándoles un poco con respecto a esto, bueno, también hay otras maniobras en las cuales, bueno, se evalúa cómo el piloto resuelve la situación. Eso se me estaba olvidando de comentarles. Cómo evalúa la situación para resolver el problema como tal en el caso de que haya un comportamiento anormal de la aeronave y regresar a la pista sano y salvo. Esto suele pasar en condiciones, por ejemplo, en las cuales hay una pérdida parcial o total de potencia. Como les dije, esto puede ocurrir durante el aterrizaje, durante el despegue, durante el vuelo. Entonces, en estas tres etapas es donde también se evalúa cómo resuelve el alumno la situación. Porque, bueno, puede ser un vuelo recto y nivelado y de repente que perdamos completamente la potencia, puede ser un despegue en el cual se pierda completamente la potencia. Entonces el alumno piloto privado practica y está constantemente practicando todos los procedimientos o cómo debe de hacer el procedimiento necesario en el caso de que ocurra esto en cada etapa de vuelo. Por ejemplo, hay procedimiento 180, hay procedimiento 360, 360, que, bueno, consiste en descender directamente hacia la pista en circuito corto, el 180, y el 360, bueno, suponiendo que el único lugar en el que podemos aterrizar está debajo de nosotros y perdemos, bueno, potencia, realizamos un viraje, bueno, dependiendo del lado de donde está el circuito, por izquierda, por derecha, para reincorporarnos, bueno, hacia la pista, ¿no?
o bueno, hacia el lugar en el cual podamos aterrizar. Entonces, todo esto está bastante controlado y además el instructor como tal verifica, certifica que tú como tal puedes resolver esta situación y puedes llevarte a ti mismo a la aeronave, y en el caso de que tengas una persona al lado, a la persona pues a tierra con vida, sanos y salvos. Entonces eso, familia. Bueno, una vez que ya les he explicado esto, cómo funciona el cambio de fase, me gustaría también contarles cómo es, bueno, el curso como tal. Ya les había explicado con anterioridad cosas previas, como el CMA, el Certificado Médico Aeronáutico, el proceso que se tiene que llevar a cabo para este mismo. También les había comentado, bueno, y les había dado ciertos consejos que considero que son importantes para, bueno, avanzar, continuar, acercándonos poco a poco a esta carrera, ya sea que por el momento no tengamos dinero, que, bueno, a lo mejor no tengamos tiempo, un sinfín de factores, ¿no? Entonces me gustaría hacer una recapitulación porque considero que hay consejos nuevos o tips nuevos que podría brindarles. Como les había dicho al principio de todos estos videos, lo que yo hago con este fin, grabando estos videos, comentándoles, compartiéndoles, es, bueno, compartirles un poco de mi experiencia, tanto como alumno, como, bueno, ahora casi piloto, ¿no? Porque yo sé que hay personas, y me incluyo, habemos personas que en determinadas circunstancias quisimos estudiar esta carrera, queremos estudiar esta carrera o estamos estudiando esta carrera, y hay cosas, hay tips que nos gustarían saber o nos gustarían en determinada situación haberlo sabido para, bueno, manejar mejor la situación. A mí me hubiera gustado tener una guía de algún lugar para poder saber qué esperar en cada etapa y no estar a la incertidumbre de a lo mejor los nervios, a lo mejor no saber qué cosas me preparé bien, me preparé mal, y por suerte o dando gracias a Dios, en lo que quieran creer, pues me ha ido bien y no creo que he fallado en muchas cosas, o al menos si he fallado, he corregido tanto en la práctica como en la teoría. Entonces considero, familia, que es importante que conozcan esto, de lo que yo sé y de lo que les pueda compartir, pues que les sirva. Bien, comenzando desde el principio de la carrera hasta ahora casi el final, porque bueno, recordemos que esta es una parte, si se alarga mucho voy a recortarlo, la etapa final, en 2 o 3 partes, las que sean necesarias, porque como les digo, considero que hay cosas que son importantes que ustedes las conozcan. Bien, como primer punto tenemos, bueno, como les había comentado con anterioridad, hay cosas que nosotros podemos hacer para acercarnos a la carrera. Una de estas cosas que yo consideraría que son importantes, que las conozcan, que las vayan, bueno, se vayan acercando, independientemente si es que ahora no tienen el tiempo, pero tienen el dinero para estudiar la carrera, si es que por el momento al revés, tienen el tiempo, pero no tienen el dinero para estudiar la carrera. Hay cosas, como les había dicho, que podemos hacer para acercarnos a la carrera. Por ejemplo, yo una de las cosas que consideraría importante para ustedes que ingresen en este mundo, que quieran ingresar en este mundo y quieran acercarse un poco, considero que lo más importante sería aprender el inglés. Yo les diría que en este punto, al menos de mi licencia, bueno, no se requiere el inglés conocerlo, digamos, de una forma para operaciones. Es decir, me explico, en el sentido de que necesariamente tú para operar, ya sea en comunicaciones, ya sea para hablar dentro del avión, no necesitas tanto, o al menos yo no he visto,
que necesites el inglés, ¿sí? Pero hay un cierto nivel en el cual tú necesitas conocer el inglés. Por ejemplo, para los libros de la aeronave, ¿sí? O el POH, ¿sí? Este libro es un manual de la aeronave en el cual se especifican varias cosas que considero que son indispensables conocerlas para nosotros como pilotos. Como por ejemplo tenemos aquí la pestaña, digamos, o la página de performance. Aquí se explican todos los pesos de la aeronave, se explica el combustible, el máximo de altitud que puede llegar la aeronave Cessna, ya que recordemos que esta no es una aeronave presurizada. También tenemos, bueno, algunas cosas como el rango máximo que puede llegar, velocidad máxima a nivel medio del mar, bueno, en sí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de esto, ¿sí? De esta página, es como algo más o menos rápido, un acceso rápido a la información que el piloto debe de conocer. Pero tenemos otras cosas que son muy importantes saber. Por ejemplo, en la parte trasera de este mismo libro, en la parte final, tenemos cosas, por ejemplo, aquí está. Cómo se compone la aeronave, los componentes que tiene la aeronave, y considero que esto es importante conocerlo, importante saberlo, porque nosotros como pilotos debemos conocer y saber de qué se compone nuestra aeronave, para saber al mismo tiempo qué cuidados debe de dársele, porque recordemos que aquí están las recomendaciones, están los procedimientos que el fabricante de la aeronave exige, pide o requiere o aconseja llevar en la aeronave que ha fabricado. Por ejemplo, hay una parte en este libro que dice que el parabrisas de la Cessna es de plástico. Es obviamente un plástico especial capaz de poder soportar las corrientes de aire, proteger la cabina en la parte interna, a los pilotos también. Pero hay una parte en la que se especifica los líquidos que se deben utilizar para limpiar el parabrisas. Obviamente no se puede limpiar con disolventes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que están especificadas en el manual de la aeronave, pero si se dan cuenta está completamente en inglés. Entonces considero que uno de los pasos importantes que deberían seguir o deberían hacer para acercarse como primera instancia antes de ingresar al mundo de la aviación como tal, ya sea en cualquiera de sus ramas, yo considero importante que sería aprender el inglés. Al menos no un inglés quizá 100% perfecto, pero que pudieran entenderlo, o bueno, depende de qué tan exigentes sean consigo mismos. Eso por un lado, porque también por otro nos encontramos con las tablas de performance de la aeronave, tanto para peso, balanceo, carga. Tenemos las velocidades, ¿sí?, de la aeronave, tenemos las take-off distance, ¿sí?, o las distancias de despegue, también tenemos las de aterrizaje, varios factores que influyen en la aeronave. Tenemos las tablas de carga de momento, ¿sí?, de la Cessna. Entonces considero que es importante que pudieran comenzar por ahí.